Buenos días, ¿no? Programa Arregla tu vida con Dios. Y ya comenzamos con problemas de internet, pero sabemos que Dios tiene el control de los aires, Dios tiene control de internet, Dios tiene el control de todo, amados hermanos, y estamos felices, estamos contentos de tener a este Dios tan maravilloso, este Padre. Como siempre les digo a ustedes, amados hermanos, Él es nuestro papá. Y nuestro papá quiere lo mejor para nosotros. Pero Él demanda, ¿verdad? Como todo padre, que sus hijos sean obedientes, que sus hijos vivan conforme a la palabra de Dios, que no se aparten ni a diestra ni a siniestra de la palabra de Dios, ¿verdad? De ese pan que bajó del cielo sin atractivo, amados hermanos, ese pan maravilloso que nos da el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma. Y a su vez, esa palabra, ese pan, hace someter, ¿verdad?, la carne a obedecer la palabra de Dios. Por eso, hermano, es tan lindo y es tan hermoso, ¿verdad?, levantarse así en las madrugadas para poner nuestras vidas en las manos del Señor. ¿Verdad? Padre, heme aquí, acá estoy. Señor, tú eres mi papá, tú eres mi Dios, tú eres mi amigo, tú eres mi Salvador, ¿verdad? Estoy en tus manos, papá. Qué lindo, hermanos, cuando nos levantamos y, Señor, ponemos este día en tus manos. Señor, que se haga tu voluntad en este día, en mi vida. Señor, no me sueltes de tu mano. Señor, envía ángeles para que nuestros pies no trompiecen piedra. Y hermanos, qué lindo. Hoy ya estamos, hermanos, 12 de agosto. Hermanos, en el programa 1098. Y hoy, hermanos, si nos lleváramos por todo lo que hablan, ¿verdad?, no saldríamos de la casa, hermanos queridos. Qué triste que le impongan miedo a la gente, ¿verdad? Qué triste, amados hermanos. Ahí que es un eclipse, que esto y que el otro, y que no se puede salir de la casa. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos llamó a libertad, fuimos libres de todo temor, fuimos libres de todo aquello que nos quieren imponer. Amados hermanos, Satanás con mucha sutileza, amados hermanos, debemos entender, debemos comprender que Cristo nos hizo libres. No podemos estar viviendo, hermano, porque fulano dijo, ni mengano dijo, ni sultano dijo. Hermanos queridos, tenemos que estar aferrados a la palabra, con las promesas de Dios sobre nuestras vidas, hermano. Y que esas promesas se hagan realidad en nuestras vidas, ¿verdad? Que nosotros podamos vivir la palabra, hermano, no lo que diga Tomasino, ni lo que diga fulano, ni lo que diga mengano. No, hermano, no. Someteos a Dios y resistí al diablo, hermano. Cristo nos llamó a libertad. Cristo nos llamó para estar bajo sus alas. Cristo nos llamó para protegernos, guardarnos, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender. Que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra fortaleza. Ayer escuchaba, y ahora hoy también, como a las 3 de la mañana, escuchaba también todo lo que están hablando de este día, hermanos queridos. También en el año 2000, todos estos profetas que se levantaban decían que se acababa el mundo. Hermanos, pasó el 2000, pasó el 2010, pasó el 2020 y estamos en el 2026, hermanos queridos. Pero la gente se lo cree. Aún es lamentable, se lo creen los cristianos, amados hermanos. Dios nos llamó a libertad a través de la sangre de nuestro Señor Jesús. Así que, hermanos, vamos a hablar hoy, amados hermanos, de la protección tan grande que tenemos cada uno de nosotros si somos obedientes. Dios promete guardarnos, protegernos, pero Él
demanda, hermanos. Que siempre hablamos esta parte, pero no hablamos de la demanda, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser obedientes. Entonces, cuando somos obedientes, la palabra toma vida en nosotros. Y en el cual Dios envía la palabra, ¿verdad? Va a ser ejecutada en nuestras vidas, aumentándonos la fe. Pero si no somos obedientes, si vivimos una vida light, un evangelio light, y Dios me guarda y Dios me protege y estamos en el tiempo de la gracia, hermanos, allí las cartas de los apóstoles, ¿verdad? Fue toda escrita en el tiempo de la gracia, amados hermanos. Y sin embargo, la palabra dice que nosotros tenemos que estar sometidos a la palabra, vivir la palabra, y que tenemos una nube de testigos alrededor nuestro, hermanos queridos. Y esa nube de testigos son los vecinos, los familiares, los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pero también los ángeles y los demonios, que están sabiendo cómo estamos viviendo. Si hacemos caso a Dios o no hacemos caso, los demonios nos están observando, hermanos. Son esas aves que luego van a contarle a Satanás, dice la Biblia, ¿verdad? Satanás no puede estar en todo tiempo y en todo lugar. No es omnisciente ni omnipresente, pero tiene a los demonios, tiene a los espíritus inmundos, que nos están observando, hermano, ¿verdad? Y cuando vos no te sometés a Dios, hermanos queridos, el mismo Señor dice en su palabra, ¿no?, que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos queridos, a no tener miedo, porque el amor de Dios que está en tu vida y en mi vida borra el temor. Hermanos queridos, que Dios nos ayude, ¿verdad?, nos fortalezca. Tenemos que ver las señales para arreglar nuestra vida con Dios cada uno de nosotros. Saber que este eclipse va a traer cosas raras, ¿verdad?, al sistema solar y al sistema hermano de la Tierra. Claro que va a traer cosas raras, ¿verdad? Pero nosotros estamos guardados, estamos protegidos por Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Por eso, que Dios nos ayude, hermanos queridos. Dios creó a Satanás. Dios lo creó, es parte de la creación de Dios. Y fue el primer hombre que pecó, o sea, el primer ser que creó Dios que pecó, no fue el hombre, fue Satanás, hermanos queridos, ¿verdad? El hombre que pecó fue Adán y Eva, pero el primero que desobedeció a Dios fue Satanás, ¿verdad? Y Satanás fue creado, hermanos, dice la palabra de Dios, como un querubín precioso, hermanos, protector, acabado en hermosura. Su semblante era algo maravilloso, sus ropas eran como ropas, hermano, de sacerdote, era protector. La música fue creada para él. O sea, que saquen la cuenta de lo que era Satanás. Y él fue el primero que se rebeló contra Dios. Y Dios le saca fuego del centro y lo echa por tierra, hermano. Ahora imagínense si era un querubín protector, si era algo que era maravilloso, ¿verdad?, a los ojos de los ángeles, arcángeles, querubines, serafinas, era el sello de la perfección, fíjense, hermano. Y tuvo el poder, ¿verdad?, engañador para engañar a un tercio de los ángeles, que son miles, no son 2 o 3, son miles, hermanos queridos. Y Dios les dio capacidad, hermano, pero Él lo usó para el mal, ¿verdad? ¿Qué les quiero decir esto, hermano? Ahora vamos a ir a la palabra para entender lo que estoy hablando. Buenos días, hermana Carmen da Silva, también vi al hermano, ¿verdad?, Cilintano con su esposa, veo a la hermana Ana Luzardo también, y saludos para todos aquellos que vayan entrando, amados hermanos. Acá en Isaías,
hermanos, Isaías es un profeta mayor. Siempre les explico. Isaías es el profeta de nuestro Señor Jesús. Jeremías es el profeta de nuestro Padre Celestial. Y Ezequiel es el profeta mayor, hermano querido, del Espíritu Santo. Entonces, vamos a estar hablando de nuestro Señor Jesús, hermano, a través del profeta Isaías. Y acá en Isaías 54, 15, 16 y 17, dice así: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor, promesa para el pueblo de Israel, pero también para la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El Señor me mandó esto, y por el Señor esto, porque el Señor me está probando. Mira, ojo cómo hablamos, ojo cómo hablamos. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Promesa de Dios. Todo aquello que se levanten contra ti, más vale que se pongan una soga al cuello y se tiren al fondo del mar. Dios pelea y defiende a sus hijos que son obedientes a la palabra de Dios. He aquí que yo hice al herrero, que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ahí está Satanás. Yo he creado al destruidor para destruir, hermano. Ahora miren lo que dice. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Buenos días, María, ya que, gloria a Dios por estar allí. ¿Me explico lo que quiero decir, hermanos? Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Qué es un arma forjada? Es un arma, hermanos, que la hacían los herreros, ¿verdad? Poniendo las armas, el material virgen dentro de un horno, hermanos, y después el herrero, ¿verdad? Hacía las puntas de lanza, hacía las flechas, hacía esto, hacía aquello, hermanos. Eso era un arma forjada, que estaba trabajada, que estaba preparada, hermanos queridos. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y estaba hablando del destructor, ¿se acuerdan? Entonces, hermano, Satanás tiene la habilidad y el poder del engaño, ¿verdad? Y fue preparado, hermano, a través de la maldad que entró en el corazón de él, hermano, como un arma forjada, que va a atacar en el momento justo, que va a golpear en el momento justo, hermanos queridos. Por eso anda como león rugiente buscando a quién devorar. Por eso dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Todas las maquinaciones del diablo, todo lo que se está levantando en este momento, amados hermanos, poniendo temor a la iglesia, son armas forjadas, ¿verdad?, contra tu vida y contra mi vida, amados hermanos. Pero tenemos la promesa de Dios que por más que haya sido el querubín y el sello de la perfección, Dios lo tiró por tierra y le sacó poder. Pero eso no quiere decir que no tiene maquinaciones. Eso no quiere decir que Él no piensa cómo te va a atacar, amados hermanos. Y nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que estar armados con toda la armadura espiritual para resistir al diablo, hermano. Dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando buscamos en un diccionario, cuando buscamos qué es un arma forjada, es un arma preparada, ¿verdad? En su corazón, al entrar el mal, hermano, se esmeró, hermano, para traer toda clase de maldad al mundo. Y podemos hablar de adulterio, fornicación, podemos hablar de robo, asesinatos, bueno, todo lo malo que está sobre la tierra, porque Él es el príncipe de esta tierra. Pero la promesa de Dios
sobre tu vida y sobre mi vida es maravillosa. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos y siervas de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amados hermanos, dice la palabra de Dios aquí en Romanos 16:20, en breve, o 20:16, vamos a buscarlo. Creo que es 20:16. Este versículo no lo tenía apuntado. Romanos 16:20. Miren lo que dice. Y el Dios de paz aplastará en breve, aplastará, hermano, en breve. ¿Por qué? Hasta que tengamos conocimiento, hasta que hayamos dejado de tomar la leche espiritual y ser seres espirituales, ¿verdad? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ay, hermanos queridos, ay, yo le tengo miedo a Satanás. Ay, porque me hicieron una macumba. Ay, porque me hicieron esto. Ay, porque... No, hermanos, no. Y Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces, hermanos, acá en Isaías no está hablando, ¿verdad? Ningún arma forjada, ningún arma preparada en la oscuridad prevalecerá contra tu vida y contra mi vida si nosotros estamos sometidos a la palabra de Dios y somos obedientes, somos fiel a la palabra de Dios, tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos y viviendo, hermano, bajo el amparo del Altísimo. Entonces, hermanos, vienen tiempos peligrosísimos. Vienen tiempos, hermanos, que el enemigo acecha con todas esas armas forjadas contra el ser humano. Y muchos le dicen que es Dios. Y muchos dicen que es Dios. No, hermanos, no. Son las maquinaciones del diablo. Ahora, tú y yo tenemos que estar preparados, como nos enseña la palabra, hermano. Mira lo que dice acá en Zacarías. Zacarías 4:6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Sino con mi espíritu, hermanos queridos. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todas esas maquinaciones del diablo, todo ese miedo, todo ese temor, toda esa angustia, todo eso que viene a trabajar en la mente y en el corazón de los hermanos, hermanos queridos, solamente sometiéndonos a Dios, siendo obediente a Dios, hermanos queridos, ningún arma forjada prevalecerá contra tu vida. Y tampoco podemos pelear humanamente contra Satanás, porque él es espíritu. Y nosotros no lo vemos. Por eso no es con ejército ni con espada, sino con su Santo Espíritu. Hermano, cuando Jesús fue tentado, llevado por el Espíritu Santo, escuchen esto, no fue llevado por Satanás. El Espíritu Santo es el que lleva a Jesús al desierto, ¿verdad? Y ahí viene Satanás a probarlo, a hacer lo que lo adore, hermanos queridos. Y Jesús, en obediencia constante al Padre, hermano, nunca usó fuerza humana, sino que usaba la palabra de Dios como una espada contra Satanás. Porque escrito está, a tu Dios adorarás y a él solo servirás, ¿verdad? Y dice que lo dejó por un breve tiempo. Quiere decir que
lo debe haber venido a molestar varias veces, pero no está en la Biblia. Pero sí que nos habla en Lucas, ¿verdad?, que lo dejó por un breve tiempo. Pero Jesús los resistía con la palabra y en la obediencia al Padre, hermano. Estamos peleando con algo que no vemos. ¿Se acuerdan hace un mes y pico atrás, donde Satanás ataca al cuerpo de Cristo amordazado? Él no te va a avisar. Él no te va a avisar. Él tiene su boca amordazada, hermano, pero sus maquinaciones vienen contra la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo podemos resistir al diablo? ¿Cómo podemos resistir a todas estas mentiras que están hablando, hermanos queridos, supuestos, ¿verdad?, profetas? Que Dios tenga misericordia de ellos. Que hoy es un día que no se puede salir a la calle. Cristo me hizo libre. También se decía, hermanos queridos, en el tiempo del COVID, que íbamos a ser contagiados todos. Sin embargo, yo iba a los hospitales a orar por los que tenían COVID. Hermanos queridos, ni pestilencia tocará tu morada. Promesa de Dios. Entonces tenemos que creer, amados hermanos. Pero si no, nosotros no hubiéramos orado por ninguno que tenía COVID. Amados, íbamos a las casas de los hermanos que tenían COVID. Hermanos queridos. Ningún arma forjada, sea una peste, sea lo que sea, ningún arma forjada prevalecerá contra ti, hermano. Pero yo tengo que someterme a la palabra. Entonces, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a pasear, ¿verdad?, por varias partes de la Biblia. Pero vamos a leer de vuelta el 17. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti. En juicio, esta es la herencia de los siervos y de las siervas de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces nosotros tenemos que estar sometidos a Dios, hermano. O antes estábamos sometidos a los bailes, a la borrachera, a la orgía. Estábamos sometidos a todo lo que Satanás quería. Pero cuando llegó Cristo a nuestras vidas, somos nuevas criaturas y ahora tenemos que estar sometidos a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Yo estuve escribiendo acá en la mañana, promesa de Dios sobre sus hijos. El tema de hoy, las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Dios promete total protección a sus hijos. Total protección, ¿verdad? Ahora dice, pero ¿cómo, Julio? ¿Cómo mueren en un terremoto los cristianos? Como vemos esa muchacha jovencita, cantante, y cuentan los pastores y todo el mundo, una hermana preciosa, ¿verdad? Pero ¿cómo, Julio? Si Dios los va a guardar, si Dios los va a proteger, ¿cómo murió bajo los escombros? ¿Verdad? Pero Dios dice, hermano, que Él va a proteger, ¿sí?, tu alma. Tu alma fue sellada, comprada por la sangre de Cristo, amados hermanos. Dice que el diablo puede tocar tu cuerpo, pero no puede tocar tu alma, porque tu alma está sellada, ¿sí?, para el día de la redención. Entonces, como le digo ayer y anteayer, no sabemos cómo vamos a salir de esta tierra. Si vamos a salir a través de un tsunami, si vamos a salir a través de una inundación, si vamos a salir, hermanos, a través de un terremoto, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí sabemos que nuestra alma está asegurada en Cristo Jesús y el diablo jamás la va a poder tocar, hermano. Esa es la protección de Dios sobre tu vida. Pero los ojos carnales, ¿verdad?, mira el cuerpo, mira las circunstancias. Lo que tiene salvación y vida eterna es tu alma. Cuando vos morís, sea como sea, un accidente, como sea, el cuerpo queda en la tierra, hermano. Pero
tu alma fue sellada por el Espíritu Santo de Dios, sí, por las arras del Espíritu para el día de la redención. Entonces hoy no entendemos. Buenos días, Joan. Un abrazo grande. Te amamos mucho, te queremos mucho con Mari. Bendición a tu esposa y a tus hijos ahí en Pueblo Centenario. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermano? Entonces los ojos humanos están viendo y alguno va y ya se mete de cabeza, ¿verdad?, a decir, ¿dónde está la protección de Dios? ¿Dónde está la protección de Dios? Hermanos queridos, cuando yo voy a la Biblia, encuentro que a Pedro lo mataron, amados hermanos, ¿sí?, y lo iban a clavar como Jesús en la cruz. Y él dijo, no, como mi maestro, no, clávenme en cabeza abajo, ¿verdad? ¿Cómo murieron los discípulos? El único que no murió a través de una espada, el único que murió de muerte natural fue Juan. Pero los demás fueron todos destrozados. Aún Esteban, que era diácono, hermanos queridos. Y después siguió, tirando la gente, los hermanos, los niños, las mujeres, las doncellas, los tiraban a las fosas de los leones. Iban cantando, hermanos, iban alabando a Dios, mientras que los leones tenían las manos, los brazos, parte del cuerpo en sus bocas, mientras tenían aliento. Ellos alababan a Dios. Y cantidad de romanos, viendo la fe que ellos tenían, hermanos, se entregaron a Cristo, amados hermanos. Entonces tenemos que entender que la protección de Dios, hermanos queridos, es sobre tu alma. Y por misericordia, ¿verdad?, Él tiene misericordia en nuestro cuerpo, sana nuestras enfermedades, sana el dolor que a veces cuando venimos al camino de Dios tenemos en nuestra alma, amados hermanos. Él sana, por sus llagas fuimos sanados. ¿Qué sanó primero? Sanó nuestro corazón, hermanos, de odios, rencores, celos, iras, contienda, amados hermanos, ¿verdad? De todas aquellas espadas que Satanás puso en nuestro corazón y 2 por 3 agarraba y movía la espada para que nosotros sufriéramos. Bueno, Cristo llevó todas nuestras enfermedades. La primera enfermedad que llevó fue la enfermedad del alma, hermano, a la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, Dios habla en toda la Biblia de la protección de Él, hermano. Y los hermanos dicen, sí, pero fíjate aquí, fíjate allá, cómo murió tal hermano. Y muchos dicen, no, estaría en pecado, porque eso es lavarse las manos. Hermano, no, el hermano murió, estaría en pecado. Usted sabe que cuando yo entro en el camino de Dios, y morían muchos hermanos, muchos pastores, ¿verdad? Llegó la época de irse de la tierra. Se levantaban otros diciendo, no, este estaba en pecado, por algo Dios se lo llevó. Hermanos queridos, cosas que no debemos hablar. Jamás podemos decir eso, jamás, amados hermanos. Vamos a seguir en la palabra. Si no me entusiasmo y sigo, Dios mío. Bueno, vamos a la palabra. Vamos, hermanos queridos, hay tantos versículos. Vamos al Salmo 46, muy conocido por todos. Amados hermanos, Salmo 46, ¿verdad? Dios nos promete maravillas. Hermanos, que nosotros debemos confesar con nuestro corazón y nuestra boca. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, ¿verdad? Hermano, Jehová es nuestro amparo, Jehová es nuestra fortaleza. Vienen tiempos, hermanos, y ojos con Uruguay, hermano. Viene tiempo de mucha agua, hermano. El pastor Carlos Harrigan, hace 2 años atrás, él fue, hermano, ahí donde tiene un terreno, ¿verdad?, lleno de árboles,
un lugar precioso, y tiene una casita allí, hermano. Y él 2x3 se va a encerrar solo con el Señor, solo con el Señor. Ayuna, ora, clama, gime, hermanos queridos. Y hace 2 años atrás, Dios le mostró, hermanos queridos, las grandes inundaciones que venían, hermanos queridos, sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Entonces, hermanos queridos, Dios viene revelando a través de sus siervos lo que va a suceder, ¿verdad? Y lo que va a suceder no va a ser fácil, no va a ser fácil, pero Dios nos promete que si yo soy fiel a la palabra, tomo mi cruz, ¿verdad? Me niego a mí mismo y estoy bajo el amparo del Altísimo, no fuera, sino bajo el amparo del Altísimo, como dice el Salmo 91, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger, hermano. Viene mucha agua sobre el mundo entero y grandes inundaciones sobre Uruguay, hermano. Lo está diciendo la ciencia. No es que Dios me mostró, no. Dios le mostró a Harrigan. ¿Por qué? Porque es un hombre que se mete en ayuno, en oración y se aparta para Dios. Y Dios le mostró, hermano. Y a través de lo que él dijo, empezamos a ver en varias partes del mundo grandes inundaciones, deslizamiento de tierra a través del agua, hermanos. Pero la ciencia está hablando de este super niño que viene sobre toda una parte de Sudamérica. Ese super niño es un demonio, hermano. No, porque las tormentas, la lluvia, todo lo crea Dios. ¿Cómo no entendemos las Escrituras? Cuando Dios reprendió el mar con la tormenta, hermanos queridos, y se hizo bonanza. Hay espíritus de Satanás, principados, hermanos, que gobiernan esa parte, amados hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer? No. Esta tormenta la mandó Dios. Es el juicio de Dios. No, hermanos, no. Dios nos mandó atar las tormentas. Atar las tormentas, amados hermanos. Me acuerdo que está mi hermano Joan allí, en Pueblo Centenario, cuando teníamos la iglesia allí en pleno Pueblo Centenario, ¿verdad? Que donde predicaba el pastor Aguirre, hermanos queridos. Un día fuimos y predicábamos sábado y domingo, amados hermanos, y estábamos predicando el sábado. La iglesia estaba llena, amados hermanos, y el techo de chapa, aquello fue impresionante, hermanos, cómo llovía ahí en Pueblo Centenario, impresionante. Y me acuerdo que los hermanos dejan la prédica que estoy hablando para mirar para la puerta. Digo, no, hermanos, no. Vamos a orar. Vamos a clamar. Hermanos queridos. Y como que ellos dijeron, ¿qué va a pedir? Hermano. Y ahí oramos. Señor, envía ángeles sosteniendo las nubes. Señor, no permitas que nadie se moje, que salgamos de acá y nadie se moje. El domingo de mañana era el comentario de los hermanos, cómo Dios había frenado la tormenta, hermanos queridos. Cuando ha venido Gigi Ávila, ahora ya partió con el Señor, hermanos queridos, aquí, hermanos, en la cancha de Liverpool, hermanos, era un diluvio afuera de la cancha, y nosotros escuchando la palabra y ninguno nos mojábamos. Acá en la iglesia del pastor que predica Juan Damota, hermanos, las asambleas de Dios, hicimos una campaña grandísima, hermanos, y se venía la tormenta, y se venía la tormenta, y se venía la tormenta, y el pastor dijo, éramos como 100 obreros, hermanos, dijo, vamos a orar y vamos a clamar, había que llevar los equipos, todo para el aire libre, hermanos, vamos a orar a ver qué hacemos. Y empezamos a orar todo y a clamar, y el que tenía lengua hablaba en lengua, y gemíamos ahí, Señor, ¿qué hacemos?
Y el Señor le muestra a la abuela más viejita, pelo blanco. Esa mujer era un amor, ya partió con el Señor. Esa mujer salía a recorrer las calles y a traer niños a la escuelita. Hermano, y todo agarradito de la mano, eran 30, 40 niños que ella traía. Y tenía como 80 y pico de años. Y estábamos orando fervientemente y se levanta la hermana y dice, Pastor Juan, Pastor Juan, Pastor Juan. Sí, mi amada hermana. Dios me mostró un ángel sosteniendo las nubes. Y Juan dijo, hermanos, no oremos más. Ahora vamos a agradecer a Dios y vamos a llevar todos los equipos a la campaña. Y hermanos, y no quiero que ninguno abra un paraguas, decía Juan Damota. Y Juan está vivo. Y ojalá que escuche este mensaje, ¿verdad? No quiero que nadie abra un paraguas. Hermanos, fuimos a la campaña, comenzamos la campaña, hermanos, llovía por todos lados y nosotros estábamos sequitos. Mi suegro, con mis cuñados, nos estaban esperando en su casa, ¿verdad?, para reírse de nosotros. Y nosotros no teníamos plata para un taxímetro, no teníamos auto, ¿verdad? En aquel tiempo eran pocos los que tenían auto para poder llevar un hermano de un lado a otro, hermanos queridos. Y ustedes saben que llegábamos a la casa y empezaba el agua. Nos dejaba venir del centro de las piedras hasta el barrio Obelisco caminando. Y mi suegro, Juan, y el Roque y el Walter, a las risas para vernos todos mojados por ese Dios que predicábamos, riéndose nosotros cuando abríamos las puertas. ¿Quién los trajo? Nadie, vinimos caminando. No nos creían, hermanos. Entonces, hermanos, las tormentas, hermanos queridos, son espíritus en el cual tú tienes que tomar la autoridad de Dios. Un tsunami, lo que sea, son espíritus, hermanos. No, Dios lo mandó, es juicio de Dios. Los juicios todavía no comenzaron, hermano. Los juicios comienzan después que la iglesia se vaya. Cuando el león de la tribu de Judá desate los sellos. Entonces la iglesia no está parada en el camino. Nos dicen cualquier cosa. Hoy es un día de no salir. Hoy es 12 y que un eclipse y que esto y que el otro. Cristo nos hizo libre, hermano. Cristo nos hizo libre. Lo que hemos escuchado todos estos días en las redes sociales es tremendo. Y nunca se olviden que los Simpson, que son diabólicos, traen profecía y se cumplen. Hermanos queridos, acá no es porque la profecía se cumpla, porque Satanás también tiene sus pitonizas y se cumplen las profecías. Dios nos mandó, hermano, a mirar el fruto de cada hermano. El fruto, hermano. Por su fruto los conoceréis. No porque traigan profecías. Tenemos que entender todas esas cosas, hermano. Tenemos que entender, tenemos que comprender. Que Dios nos ayude. Nuestro Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, hermano. Yo debo de confesar la palabra en todo momento. Hermano, este es el día que nos mandó el Señor. Claro, Él formó el día, pero Satanás después crea las tormentas y crea esto y crea lo otro. Hermano, es el príncipe de este mundo. Toda la autoridad que Dios le había dado a Adán pecando se la traspasó a él. Y él ahora tiene el gobierno de la tierra. Pero hay uno mayor que él, que nuestro Padre Celestial. Y que nos dejó aquí en la tierra, hermanos, ¿sí? Y nos vino a salvar para que nosotros deshagamos las obras del diablo. Mientras no entiendamos eso, hermano, vamos a ser como aquellos toros que le ponen una gran pacada y los van a llevar para cualquier lado.
Dios nos da toda autoridad. Como dijo Jesús, hermano, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Y yo les doy poder para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda clase de mal. Yo les doy poder, hermano. Que Dios nos ayude a no tener temor y saber y tener identidad de hijos de Dios, hermano. Hijos de Dios. Las tormentas van a venir. Las pestes van a venir porque está escrito. Pero vos vas a caminar sobre las aguas. Y las aguas significa mundo, pueblos y muchedumbre, hermano. Nosotros vamos a caminar en ese camino, la verdad y la vida, sin mirar para los costados. Somos la luz del mundo, hermano. No para decir al otro hermano, yo soy la luz del mundo. No, 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 no. Tu autoridad es frente a la potestad de las tinieblas, a los gobernadores de las tinieblas. Allí en el libro de los Hechos, hermano, veían como Pablo echaba fuera demonios. Y allí un par de hermanos dijeron, esto es un negocio. Vamos nosotros también a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y se presentaron delante de un demonio y lo quisieron echar en el nombre de Jesús. Y el demonio le dijo, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Le pegaron una paliza, lo rompieron todo. Amados hermanos, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ser conocido dentro del infierno. Que tú tienes identidad de hija, que tú tienes identidad de hijo. Y que ningún arma forjada va a prevalecer contra ti porque tú tienes el amparo y la fortaleza de Dios sobre tu vida. Amados hermanos, tiempos peligrosos, tiempos que tenemos que hablar con fe, hermanos queridos. Con fe tenemos que hablar, viendo las cosas que no son como que si fueran. Amados hermanos, la fe y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe de trasladar montaña. Y es don de Dios. Cuanto más me someto a Dios, cuanto más soy fiel a Dios, más Dios aumenta tu fe y mi fe, hermano. Ese es el tema. La iglesia no es un pasatiempo. La iglesia, hermano, es un cuartel donde vamos a prepararnos a través del Espíritu Santo para ser los soldados de Cristo. Fíjense en que la palabra dice, hermano, que el mundo está gimiendo, esperando la manifestación del poder del pueblo santo. Y eso no es en el milenio, es ahora. Ahora, hermanos queridos. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude. ¿Verdad? Vamos a ir a Santiago. Santiago 4:7. Mire lo que dice. Someteos, pues, a Dios y resistí al diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Resistir al diablo. Dios no promete, hermanos queridos, que no vamos a resistir al diablo. No. Dios promete a cada uno de nosotros esto. Someteos a Dios. Someteos a la palabra. Viví la palabra. Guardá la palabra, y yo y mi Padre vendremos y haremos morada con ustedes. Hermanos, someteos a Dios. Cristo vivió sometido al Padre, sometido a la palabra, y resistió al diablo. No lo ató,
No lo ató, lo resistió. Son dos cosas distintas, hermanos queridos. Dice, someteos pues a Dios y resistí al diablo, y el diablo huirá. ¿Qué quiere decir? Que el diablo tendrá temor de ti. Y en el Antiguo Testamento dice que el diablo viene por un camino contra nosotros y por 7 tendrá que huir. Ahora, ¿huyen los cristianos? No, hermanos. No. Vamos a vivir una vida santa y piadosa, sometidos a la palabra de Dios. Y el diablo va a tener temor de ti. Va a tener temor. Huirá. Correrá desesperado delante tuyo porque Cristo está contigo. Él no te está viendo a ti, está viendo a Cristo. Tu cuerpo iluminado por la gloria del Señor huirá de vosotros. Si Satanás huye de nosotros, ¿qué serán los demonios? ¿Qué serán los principados, las potestades de las tinieblas, los gobernadores mandan las regiones celestiales? Si el capo de ellos huye, imagínense los más chicos, hermanos queridos. Pero hay una obediencia, someteos a Dios. Hoy, hermano, hoy, mucho pueblo de Dios no quiere someterse a Dios, ni quiere ser, hermanos, guiados, enseñados, amados hermanos, ¿verdad? Nadie quiere que los exhorten. ¿Para qué estamos los pastores? Para exhortar con amor, pero tenemos que exhortar. Dice, exhortándonos unos a otros, y más cuando aquel día se acerca. Hoy, hermanos, entró el espíritu de la nueva era, ¿verdad? Ese espíritu que hace 28 años atrás entra en las iglesias, donde el hermano no precisa del pastor, el hermano no precisa del diácono, el hermano no precisa de aquella mujer o hombre que ora, hermanos queridos, ¿verdad? El hermano no precisa de su papá, no precisa de su mamá, no precisa del abuelo, no precisa del vecino. Un espíritu de autosuficiencia, hermanos queridos. Eso es lo que está hoy en el mundo entero. Un espíritu de la nueva era, tomando la mente y el corazón aún de los hermanos. Hermano, nadie quiere ser sometido a la palabra. Cada uno quiere vivir a su manera, hermano. Y son las consecuencias que estamos viendo, ¿verdad? Pero Dios, hermano, nos promete guardarnos, cuidarnos, protegernos, pero Él demanda. Y hoy no hablamos de la demanda, hablamos de las bendiciones, hermano. Un día fui a entrar a una iglesia de un pastor que yo amo mucho, y cuando piso el primer escalón para subir, para entrar a la iglesia, el Señor me dijo, liviandad, liviandad. ¿Saben cómo volví para atrás? Pero no sabía lo que significaba la palabra liviandad. Entonces vengo y le digo a Mari, Dios me habló al entrar a esta iglesia. Y una iglesia, hermano, está lleno de almas. Y busqué en la Biblia. Está en Jeremías y en Ezequiel. Son los que revocan con lodo suelto. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, hermano, el revoque se cae. La misericordia de Dios, como Dios no me permitió, y hoy vemos con nuestros ojos, clarito, cuando vienen las tormentas, vienen las luchas, disparan. He de disparar, Satanás, disparan ellos. Y son hermanos preciosos, pero hermanos, son ciegos y guías de ciegos. Tenemos que no solamente prosperidad y prosperidad y prosperidad y prosperidad, no. Someternos para luego tener la prosperidad. Buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás será todo por añadidura, hermanos queridos. Pero hoy, sin querer buscar el reino de Dios y su justicia, queremos prosperidad, queremos todas las cosas. Hermano,
estamos en una guerra de frente contra Satanás. Por eso, hermano, acá dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo. Y huirá. Tendrá terror de ti, tendrá terror de mí, porque tenemos la identidad de hijos de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué tremendo, hermano. ¿Sí? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Hermanos, ¿saben quién es Santiago? Es el medio hermano de Jesús. Es hijo de José y María, mientras que Jesús es hijo del Espíritu Santo y María. El hermano, nos está diciendo, este hombre Santiago se burlaba de Jesús. Se burlaba de Jesús. Lo dice la Biblia. Hermanos, los hermanos de Jesús se burlaban, no dice las mujeres, porque tuvo varias hermanas. Pero hermano, los hombres se burlaban de Jesús. Sin embargo, hoy escribieron cartas para nosotros y enseñando que había que someterse a Dios, amados hermanos, y el diablo huirá de nosotros. Por eso es tan lindo estudiar la palabra, hermano. Es tan lindo cómo Dios nos aumente la fe. ¿Qué es lo que yo quiero, hermano, que tengo en mi corazón con este mensaje que Dios me dio, verdad? Es que Dios nos aumente la fe a cada uno de nosotros. Hermano, yo necesito fe. Todo lo que traigo es para mí primero. Cuando hoy Dios me da el mensaje, lo absorbí, hermano, como una esponja para mí. Ustedes absórbanlo como una esponja para ustedes, porque es palabra de Dios, hermano. Es palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Romanos. Muy conocido, este pasaje es muy conocido. Romanos 8:31. Todo Romanos 8 está maravilloso, pero se me fue la hora ya. Miren lo que dice. 8:31. Pues, ¿qué pues diremos a esto? Una pregunta, ¿verdad? Que hace Pablo. O uno dice que fue Pablo el que escribió, otro dice que fue el doctor Lucas. No sé, está inspirado por el Espíritu Santo. Que eso es lo que más me interesa a mí. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano. Hace un par de años atrás, hermanos, una hermana mayor de edad venía un deslizamiento de tierra, está grabado, debe estar en YouTube, yo sé que yo lo vi y yo lo pasé hace años, hermanos, y esta hermana mayor de edad tenía los hijos en la casita, una casita precaria, ¿verdad? Y venía un deslizamiento de tierra con agua, palos, aquello era impresionante. Y hermanos, esta mujer sale para afuera de la casa y empieza a ordenar que se desviara ese caudal de palos, barro, piedra, que se desviara y no golpeara su casa. Y los hijos gritaban y lloraban, mamá, vení para adentro, mamá, vení para adentro. Y ella clamaba, hermano, y muestran cómo los palos se fueron enredando, hermanos queridos, y el agua cambió con todo ese barro, esas piedras, cambió de cauce. Y la casita quedó parada, hermano, y sus hijos vivos. Una mujer de fe, no dudó que Dios puede cambiar el cauce, hermano, de un deslizamiento de tierra.
le habló a la montaña y la montaña obedeció. Hermano, por eso el Señor dice, oh, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Enojado Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Por eso, hermano, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta. El Dios que hizo los cielos y la tierra, hizo el universo. Yo se lo repito siempre para que tomen esa fe, ¿verdad? Hermanos, ese Dios tan maravilloso, ese Padre tan glorioso, que Él es más allá del universo, porque Él creó el universo. Quiere decir que Él está por arriba del universo. Habita en ti y habita en mí. ¿Te das cuenta lo que quiero decir? El Espíritu Santo que Dios hace morar en tu vida y en mi vida, después que aceptamos a Cristo, es el mismo Espíritu Santo que así en Génesis 1:1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Hermano, es el mismo Espíritu, hermanos queridos. Está en ti, está en mí. Si Dios es con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Pero queremos vivir una vida light, queremos vivir una vida sin responsabilidad. Ese es el gran tema, hermano. Dios te llama, hermanos, para trabajar en su viña. Él te llama para que seas una pieza importante en las manos del Espíritu Santo. Para eso te llama Dios, hermano. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. ¿Estamos trabajando en la viña? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Dice que el que ama la higuera la cuida. Y ese símbolo es las casas de oraciones. La higuera también representa a Israel. Pero el que ama la higuera la cuida. Estamos cuidando cada casa de oración. Estamos amando ese lugar, no idolatrando, ojo, que eso también sucede. Amando aquel lugar que Dios, hermano, estableció en la tierra para juntarnos a todos, donde Él derrama bendición y vida eterna. Estamos amando. Sin embargo, Hebreos dice muy claro que hay muchos que se dejan de congregar por costumbre. Cuando tenemos que congregarnos, tenemos que amar aquella casita de oración. Y tal vez sea, hermanos, como vemos en África, vemos en varias partes del mundo, hermanos, palos, y allí, hermanos queridos, unas chapas, y ellos cantan y alaban a Dios, y llueve y están cantando a capela, y alabando y adorando a Dios con todo su corazón, hermanos. Aman ese lugar. Aman ese lugar. Hoy tenemos buenas sillas. Antes nos sentábamos, hermano, llevábamos bloques porque no había silla, una tablita y nos sentábamos arriba. Hoy tenemos buenas sillas. Hoy tenemos, hermanos, aire acondicionado. Hoy tenemos, hermanos queridos, en la puerta, hay un lugar que vos sacás agua y tomás. Antes llevábamos las botellitas, hermanos queridos. ¿Cuánto cambio? Antes nos sometíamos a Dios y amábamos la higuera. Amábamos la higuera, hermanos queridos. Que Dios nos ayude. Vamos a leer un par de versículos más. Vamos ahí. Hebreos, a ver qué nos dice Hebreo, hermanos. Hebreos, ¿dónde está Hebreo? Acá.
Hebreos 13:6, ¿no? Está hablando del Salmo 118:6, ¿verdad? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Qué tremendo, hermano! El Señor es mi ayudador. O sea, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, somos templos de Dios, hermano. Ustedes saben que es algo que tiene que penetrar en nuestro espíritu, tiene que penetrar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en todo nuestro ser. ¿Quiénes somos nosotros, hermano? Que estamos muertos en delitos y en pecado, para ser templo de Dios, un Dios santo, un Dios puro, hermano. Imagínense, como les digo siempre, y con esto termino, aunque estoy lleno más de versículos, pero, hermano, allí en Isaías 6, cuando Isaías ve en visión, hermano, al Señor sentado en su trono, hermano, quedó maravillado. Los serafines, que tienen 6 alas, con 2 alas se tapaban los ojos, con 2 alas se tapaban los pies. Reverencia pura, reverencia pura. Y con 2 alas volaban, diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Cristo no murió por los serafines, no murió por los ángeles que fueron engañados por Satanás. Ellos están encerrados en cárceles de oscuridad, dice la Biblia, amados hermanos. Sin embargo, Cristo vino a morir por nosotros. Y que no tengamos reverencia, que no nos acercamos a Dios en santidad, hermanos. Nosotros tendríamos que estar las 24 horas del día diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, santa esa sangre pura que me compró. Sin embargo, queremos vivir a nuestra manera. No nos sometemos a Dios, hermanos. Y vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos de sacudimiento. Por eso, hermanos, yo te aconsejo que escudriñes las Escrituras, que te sometas a Dios. Y el diablo tendrá temor de ti, amados hermanos. A esto nos llamó Dios. A esto nos llamó Dios. A que el diablo tenga temor de ti. Y no que tú le tengas temor al diablo. Hermanos, a Pablo conozco. Dijo, a Jesús conozco. Y a Pablo conozco. ¿Y ustedes quiénes son? Pablo sometido totalmente a Dios. Jesús sometido totalmente a Dios. Y si hubiera estado Pedro, hubiera dicho, a Pedro conocemos, a Juan conocemos, a Jacobo conocemos, a Zebedeo conocemos, a Mateo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? Resistí al diablo, pero primero sométete a Dios. Señor, ayúdame a llevar mi cruz cada día. Fortaléceme, dame alas de águila. Señor, dame la fuerza del búfalo. Señor, pon pie de cierva para saltar por arriba de los obstáculos. Señor, guárdame, cuídame, protégeme, ábreme el corazón al entendimiento y auméntame la fe para cada situación que podamos tener en esta vida. Estamos pidiendo, Señor, aumentanos la fe. Señor, bautízanos con el Espíritu Santo, que me quedé por la mitad en lo que iba a predicar.
Tenemos que someternos a Dios, hermano. Y no entre el temor, ni por una enfermedad, ni por vientos, ni por esto, ni por lo otro. El Señor es nuestro protector. Que Dios los bendiga, la paz de Dios con ustedes, y oren para que Dios todos los días me dé palabra para crecer juntos, hermano. Que Dios nos aumente la fe a cada uno de nosotros. La paz de Dios con ustedes.